Hola, hola y bienvenidos a un episodio más, episodio 7 del podcast Diálogos sobre China y el mundo. En esta ocasión me acompaña Jorge Galván para platicar sobre la situación económica del mundo y las implicaciones desde China. Les recuerdo que tenemos redes sociales donde nos pueden contactar a través de el @secbcuabc en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también a animarlos a que nos envíen preguntas, comentarios acerca de este podcast, que propongan temas y preguntas interesantes para que las podamos abordar. Así que Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, André? Todo bien. Gracias por compartir otro viernes más, ¿no? De micrófonos aquí. Sí. Hay que confesarle aquí a la gente que nos escucha que grabamos esto los días viernes y se publica los días miércoles, ¿no? De cada 15 días. Esto con el afán de mantener, pues, esta disciplina de no dejar pasar más de 15 días sin un episodio nuevo, ¿no? Pero muy contento sobre el tema, es muy interesante. Sí, es clave para México, para Baja California, entender qué es lo que está pasando en el mundo en términos económicos para tomar decisiones, ¿verdad? Entender hacia dónde se está moviendo esta brújula económica. Así que bueno, empecemos platicando, estimado Jorge. ¿Cómo ves la situación, el panorama de la economía mundial? Yo observo que hay dos posturas que me llamaron mucho la atención. Hay que recordar a las personas que nos escuchan que el Fondo Monetario Internacional, que es una de las principales instituciones financieras supranacionales que forman parte del sistema financiero internacional, hace dos cortes en los meses de abril y de octubre de cada año respecto a los pronósticos de crecimiento, al panorama que ellos observan en el apartado financiero y sobre todo económico del mundo. Y hacen una serie de publicaciones y de ahí se derivan declaraciones muy, muy interesantes. Y en este abril del 2022, la postura en términos generales del propio FMI, como se le conoce por sus siglas en español, fue de que no había una amenaza latente de recesión económica en el mundo. Hay que recordar que la recesión económica, pues, es una de las fases de los ciclos económicos, ¿verdad? Sí. Que implican, pues, una caída en los ritmos de crecimiento de por lo menos 6 meses consecutivos, ¿no? Pero por otro lado, nosotros al leer las declaraciones y la postura del Deutsche Bank, una de las principales instituciones financieras del mundo, una institución alemana muy importante e influyente, ellos hablan de que sí, de que efectivamente la economía mundial va en camino a una recesión, y aquí es donde el panorama sigue pintando algo turbio para la economía mundial, ¿no? Y bueno, hay que hacer en retrospectiva un análisis de lo que ha venido sucediendo desde el 2020 para acá, ¿verdad? Cuando detona la crisis por la pandemia del COVID-19, en Occidente, hay que recordar, fue por ahí del mes de marzo del 2020, y es a partir del segundo trimestre, diría yo, de ese 2020, donde los resultados económicos de muchos de los países, sobre todo de este lado del mundo, en el occidente, empezaron a reflejar una pérdida de ritmo de crecimiento. Incluso debemos de señalar que al corte del 2020, de las principales economías del planeta, la única que obtuvo resultados positivos fue la de China. Sí. Volviendo un poco, Jorge, a esta comparación que haces entre estas dos grandes instituciones que pronostican la situación económica, ¿cómo interpretar esta, pues, contrapostura de resultados o de pronósticos para el futuro? ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, yo creo que el Fondo Monetario Internacional quiso ser más cauteloso. Uh-huh. Hay que recordar que el
el declarar sobre estos temas impacta de manera inmediata en los mercados, sobre todo en los financieros. Sí. Ahí es donde la incertidumbre genera volatilidad y la volatilidad genera una serie de cambios en las posiciones de inversión, en los precios de los diferentes activos que se comercializan en los mercados y por consiguiente, pues en un ambiente financiero que se puede volver un tanto turbio, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el Fondo Monetario Internacional fue más cauteloso. Yo me atrevo a decir que, de hecho, el Deutsche Bank está pronosticando esto para finales de este año, principios del 2023, y hacen hincapié de manera muy precisa en el futuro a corto plazo de la economía estadounidense. Hay que recordar que la economía estadounidense sigue siendo la más grande del planeta, seguida por la de China, Sí. ¿verdad? Sí. Pues estamos en una recuperación económica de China a partir de 2020, ¿verdad? Vimos cómo, Sí. bueno, tuvo en ese primer trimestre de 2020 un bajón importante y ese encierro, ¿no?, tan autoritario que tuvieron que vivir, pero después de ese primer trimestre crítico hubo una recuperación importante, ¿verdad? Y es la economía, como decías hace un momento, que en 2020 y en 2021 registró pues tasas de crecimiento moderadas, pero al menos tasas de crecimiento y no de decrecimiento como la mayoría de las economías importantes Exacto. tuvieron que sufrir, ¿verdad? Estados Unidos y otros países de Europa, México, tuvieron un decrecimiento importante. En el caso chino, en 2020 creció al 2.3%, que para el ritmo al que venía es bajo, ¿no? es muy bajísimo, ¿verdad? Sí. Pero otras economías, como por ejemplo Estados Unidos, pues tuvieron un decrecimiento del menos 3%, algo así. Entonces, aquí todo es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Qué tan mal está ese decrecimiento para China y ese decrecimiento para los otros países? Entonces, ese es el contexto, ¿no?, en donde nos ubicamos y donde China, pues si bien ha desacelerado su economía, todavía sigue siendo un motor clave para la economía mundial. Sí, definitivamente. Y mira, hay que recordar que a partir de ese 2020, que pues fue un año que pasó a la historia como un año muy, muy complicado en muchos sentidos, ¿verdad? Empiezan a darse, creo yo, dos de los problemas que aquejan en este 2022 todavía a la economía mundial y que han provocado que los pronósticos de crecimiento no sean positivos que en otros tiempos hubieran sido, ¿no? Y es, por un lado, el problema inflacionario y por otro lado, la escasez de productos a nivel mundial, ¿verdad? Que a esta escasez de productos hay que sumarle lo que ha estado sucediendo desde que el conflicto entre Rusia y Ucrania detonó con el tema de algunos alimentos en particular, ¿verdad? Y en esta inflación, Andrei, pues hay distintos puntos que es importante que mencionemos. No vamos a profundizar mucho en ello porque son temas muy técnicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el manejo de política monetaria, el rol que juegan los bancos centrales, son temas muy técnicos, pero sí quiero resaltar que ha venido siendo clave las posturas de los principales bancos centrales a nivel mundial respecto a volverse más restrictivos con el uso excesivo del dinero. Hay que recordar que en Estados Unidos las ayudas que el gobierno federal le otorgó a sus ciudadanos pues fueron considerables, ¿verdad? Que provienen desde la época de Donald Trump. ¿Te acuerdas? Verdad, sí, hubo muchos apoyos, ¿verdad?, a distintas comunidades. Pero antes de entrar quizás a estos puntos que son técnicos y que vas a abordar detalladamente, aunque no tanto, ¿no?, para no entrar en tanto tecnicismo. Sí, por el tema técnico. Una definición fundamental así, ¿qué es la inflación, Jorge, que nos pudieras ofrecer? La inflación viene a ser una variable que resulta del monitoreo periódico de los precios en un mercado. Poniendo en contexto para el caso mexicano,
la inflación tiene que ver con el aumento generalizado, ¿verdad? De los precios de los bienes y servicios. ¿En qué nos enfocamos aquí? En una canasta básica, ¿verdad? Esa canasta básica se define, en el caso mexicano, en base a los resultados de una encuesta nacional que determina cuáles son los productos y servicios que más consumimos los mexicanos, así, en pocas palabras. Y ese monitoreo se va haciendo de manera quincenal. Se determinan las principales ciudades. Digo, esto se extrapola a cualquier país y funciona más o menos igual, ¿no? Tiene que ver con este monitoreo periódico de los precios y donde, en la medida que la inflación va siendo cada vez mayor, termina por impactar el poder adquisitivo de las personas. Esto es, yo siempre lo menciono así, que la inflación viene a ser la principal enemiga del dinero. Le va restando poder adquisitivo a ese mismo billete que sigue diciendo 50 o 100 dólares. ¿Me explico? Y viene a ser un fenómeno que cuando aumenta de manera desproporcionada, es decir, fuera de los límites que los propios bancos centrales se ponen como objetivos al inicio de un ejercicio fiscal, aquí es donde ya los focos de alerta se empiezan a encender, que es la situación que estamos padeciendo, sobre todo en la parte occidental. Digo, Estados Unidos está atravesando por un periodo de inflación que tenían más de 40 años que no vivían. El caso mexicano también estamos teniendo resultados inflacionarios de los más elevados en lo que va del siglo XXI. Nada más para poner en perspectiva que estamos hablando de una situación atípica y bastante preocupante para estas autoridades. Y entonces es clave aquí la circulación del dinero, se entiende, ¿no? O sea, entre más dinero emitan los bancos, ¿es más probable que exista inflación o no es el único determinante para que exista este aumento generalizado de los precios, Jorge? Es un factor, aunque no es el único, ¿verdad? Y aquí es donde entra el contexto en el que nos hemos venido desenvolviendo como economía mundial. Efectivamente, los bancos centrales tienden a relajar, se le llama así, su política monetaria cuando la situación económica no es tan favorable. Es decir, la pandemia es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, relajas tú, le metes más dinero, en palabras coloquiales, a la economía y ese excedente de dinero o de circulante, como se le llama en términos técnicos, hace que los precios empiecen a aumentar. Pero si a esto le sumas que además hay una escasez de abastecimiento por las afectaciones que se han venido dando en las cadenas de suministro de esta proveeduría Asia-Occidente, ¿verdad? Asia-Occidente. Ese es otro factor que termina por repercutir. Mira, nada más para ponernos un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esta situación, hay que recordar que mucho del producto que proviene de Asia se traslada a través de barcos, ¿no? Las rutas marítimas son esenciales. Ya por ahí hemos mencionado cómo es fundamental este punto para ciertas economías, ¿no? En su momento, a partir de que la pandemia empezó a marcar mucho del 2020 y el 2021, se hablaba de una escasez de contenedores. Es decir, en el mundo las grandes corporaciones multinacionales, que son 10, 12 empresas que controlan prácticamente casi todo el comercio marítimo a nivel mundial, hablaban de que no había suficientes contenedores. Y esa escasez de contenedores llegó a provocar un aumento de hasta 500% en los costos de traslado por mar de estos productos. Entonces, ese es otro factor. Cuando tu costo aumenta, pues tú como vendedor vas a tener que aumentar el precio de venta, ¿no? El precio final. Y este factor también influye en la inflación. Además de que el Banco Central pueda poner a circular más dinero, ¿verdad? Este tipo de comportamientos atípicos en una economía, como lo es esto, ¿no? Uno pensaría que pues, los contenedores están ahí, los barcos están ahí, ¿por qué no los mueves? Pero hubo un desajuste, ¿no? Eso es lo que se observa. ¿Qué temas para ti son clave en la política monetaria?
Y específicamente de la inflación que podríamos comentar en este contexto que estamos comentando, Jorge. Fíjate, yo creo que aquí estas posturas de los bancos centrales son fundamentales porque van en el sentido de ser más restrictivos, porque ellos tienen como objetivo de manera generalizada tratar de contrarrestar la inflación, es decir, que no se les salga de los límites que ellos estipulan, ¿no? En el caso mexicano, el límite inflacionario desde el año 2000 para acá ha sido el 3%. En 21 años ya transcurridos, creo que una vez lo logramos, ¿no? Entonces, es un objetivo bastante difícil de lograr, de alcanzar, y por consiguiente, la postura más restrictiva de los bancos centrales hace que una de las principales medidas que se tomen sea el aumento de las tasas de interés. Entonces, cuando aquí nosotros leemos o escuchamos que los bancos centrales más influyentes en el mundo, como la Reserva Federal, el propio Banco Central Europeo, el Banco Central Chino, incluso el Banco Central Mexicano, ¿verdad? El Banjico, van en un trayecto de un aumento de tasas de interés, eso termina por impactar directamente al costo del dinero, ¿verdad? Cuando la tasa de interés es mayor, el costo del dinero es mayor. Y eso da como resultado que pues las deudas crezcan. Tú no necesitas hacer nada para que tu deuda aumente cuando tienes una obligación a renta variable y el banco termina por aumentarte la tasa de interés, ¿no? Entonces, esto definitivamente es un factor que termina por impactar aún más esos resultados negativos que la economía mundial viene arrastrando. Esto da como, tiene una consecuencia que es la contracción de la actividad económica. Cuando tú aumentas el costo del dinero prestado, automáticamente los que dependemos, que somos consumidores, empresarios, hasta los propios gobiernos, de ese dinero prestado para operar, pues dejamos de hacerlo, porque los costos aumentan. Y esto puede desencadenar una serie de problemas de administración del endeudamiento también, desde personal, empresarial o gubernamental. Que bueno, nosotros tenemos una larga historia de problemas de mala administración de deuda como país, ¿no? Sí. Esto data desde los 70s para acá, estamos hablando de un periodo de más de 50 años. Y yo cerraría aquí este comentario con un cuarto elemento que tiene que ver las afectaciones a las monedas. Los tipos de cambio empiezan a sufrir los estragos de estos movimientos monetarios que los bancos centrales utilizan como estrategias para, vuelvo a repetirlo, contrarrestar lo que la inflación está provocándole a la economía. El panorama entonces es complicado, entiendo. Exacto. Hasta aquí, sí, Jorge. Sí. Y una de las principales consecuencias se dirige hacia el consumidor, ¿verdad? Es quien definitivamente que va a pagar todo esto, ¿verdad? Porque esos costos que están aumentando, pues al final el empresario no los va a asumir, se entiende, ¿no? Él va a aumentar. Se trasladan al consumidor. Y bueno, los consumidores, pues somos todos nosotros, ¿no? Los que estamos comprando esos bienes, esos servicios y que están aumentando. Entonces, pues está complicado, así como lo has planteado, el panorama inflacionario. México ahorita tiene una situación complicada específicamente, muy complicada, ¿verdad? Sí. Había escuchado de 7% hace un tiempo, pero ¿tienes algún número? Debe de estar reciente por encima del 7 hoy en día el resultado de inflación del pasado mes de mayo, ¿verdad? Que fue un corte ya completo de las dos quincenas de mayo. Que si tú lo comparas con la meta de 3, pues digo, estás hablando de más del doble del resultado, ¿no? Y que esto no se vislumbra, por lo menos en lo que resta del 2022 para el caso de México, que vaya a reducirse de manera considerable, ¿verdad? Ahí es donde está lo delicado y que si tú, André, sin profundizar tanto, haces un ejercicio de sondeo con las personas que nos rodean, pues vas a escuchar eso. La gente percibe que todo está más caro,
¿verdad? Sí, yo lo noto así en mi contexto más cercano, ¿no? Amigos, Sí, claro. familiares, que se habla de que cada vez aumentan más los precios de, como decías, bienes básicos, ¿verdad? El Sí, consumo de la definitivamente. canasta básica, como le llamamos aquí en México. Entonces sí, es muy notable para las personas, como se dice, ¿no? De a pie. Y quisiera preguntarte, entonces, Jorge, has comentado algo sobre las corporaciones multinacionales, pero ¿qué papel juegan las empresas multinacionales, estos grandes consorcios que, como decías, ¿no? Son 10 o 12 que controlan un montón de marcas a nivel internacional? Pues, ¿qué papel están jugando en este contexto tan complicado que nos presentas? Mira, aquí es un rol importante que se está incluso poniendo no diría yo en tela de juicio, pero sí analizando, y que aquí vamos a encontrar, para aquellos que hablan de una desglobalización, señales de que las empresas en lo general, lo que se percibe es de que van a tratar de buscar alternativas para provocar que las cadenas de suministro no dependan tanto de Asia. Y es lo que yo percibo. Uh-huh. Ellos hablan de una relocalización. Sí. En términos empresariales, lo cual es un tema muy, muy interesante. De hecho, en BlackRock, el propio directivo más importante de esa empresa financiera habla que el futuro inmediato para México puede ser bastante prometedor, porque en esa relocalización los países como México, Brasil, van a jugar un rol fundamental en la captación de esas empresas que están buscando ubicarse más cerca de sus mercados objetivo, ¿verdad? Sí. Para que las cadenas no sean tan largas y que las fallas que puedan existir por una parálisis periódica debido a un brote, uh-huh, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo, el tema, y ahorita lo vamos a abordar, el tema del COVID-19 pues no desapareció. No ha parado, así es. ¿Verdad? Entonces, ellos lo que están buscando, estas corporaciones multinacionales que tienen más margen de maniobra porque uh-huh, tienen más recursos y operan como pulpos con diferentes tentáculos, ¿verdad? Lo que van a estar haciendo a partir de estas fechas, se observa así, es esta relocalización. Uh-huh. Es decir, buscar lugares idóneos para establecerse y poder proveer de manera más inmediata y cercana a sus mercados objetivos, ¿verdad? Sí, es que ha sido una de las lecciones que les ha dado la pandemia, ¿no? Este congelamiento de la economía que sufrimos en 2020 y de las cadenas de suministro global, ya que muchas de las empresas tenían instaladas sus bases productivas en China por cuestión de costos, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues al congelar esas cadenas de suministro, al no poder mover estos contenedores o ni siquiera producir en China porque estaba pues un cierre absoluto, pues muchas de las empresas se han preocupado, ¿no? Es lo que dicen muchos pronósticos, se han preocupado en el sentido de que necesitan, como dice, relocalizar sus bases productivas. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, de un análisis sobre las posibles consecuencias de COVID-19 para las cadenas de suministro de PwC. Ahorita vamos a hablar de un informe de PwC, pero este es otro, sobre las posibles consecuencias en las cadenas de suministro de la pandemia, que podría ser que se llama China más uno, ¿no? En el sentido de que las corporaciones multinacionales van a buscar tener una base productiva en China, más en otra parte o en otras partes, ¿no? Llámese América, Europa u otras partes importantes en donde desde ahí puedan, pues, mover sus distribuciones, ¿verdad? A lo largo de los continentes, sin depender de lo que se está produciendo en China, ¿no? Y que lo que se produzca en China, pues, abastezca a Asia, pero aquí lo que yo veo, o bueno, leía en este informe de PwC es que era, pues, una oportunidad más para países como México, ¿no? Que tienen, pues, esta ventaja de localización, esta ventaja de cercanía con Estados Unidos. Inigualable Así es, con tratados de libre comercio muy importantes, con un gran número, decenas de países, ¿no? Con los cuales podemos comerciar libremente. Entonces, es una oportunidad, pues, muy relevante para México. Aquí el tema es si, pues, nuestros políticos se han enterado, ¿no? Para, pues, atraer a esas inversiones y, pues, presentarles
las ventajas que ofrece México más allá de estas ventajas comparativas de la localización. Fíjate que ahí, André, yo creo que el juego que están teniendo, ahorita que lo mencionas, que me parece un punto muy importante, el juego de la diplomacia mexicana en este gobierno, yo creo que no ha sido errado en el sentido de reconocer esa dependencia sobre Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos, porque precisamente estas posturas de relocalización, de la desglobalización en lo general, que se están dando y se van a seguir dando en los próximos años, con una buena relación y un TEMEC operando de una manera óptima, eso puede ayudarnos. Ojalá y seamos capaces de aprovechar esas ventajas, ¿verdad? Sí. Pues ahora que mencionas el TEMEC, también es un punto clave esta famosa cláusula 3210, en el sentido de que pues han tratado de regionalizar de forma muy así casi implícita, pero con postdatas al país de China. Sí. Esta cláusula que menciono 3210 lo que dice es que ningún país del Tratado México, Estados Unidos, Canadá puede establecer convenios o contratos de libre comercio con economías que no sean consideradas de mercado, ¿no? Entonces, esto es un mensaje implícito hacia China para que no intente acercarse a estos tres países, y esto también considerando el aumento de las reglas de origen que establecieron en el TEMEC, específicamente en el tema automotriz, ¿verdad? Sabemos que pasaron de poco más del 60% al 70 y tantos por ciento las reglas de origen, ¿no? Es decir, estas reglas de origen lo que señalan es que los productos tienen que estar hechos, fabricados en territorio regional, es decir, Estados Unidos, Canadá o México. Y esto lo que intenta es atraer otra vez a estas grandes corporaciones que desde hace muchos años se fueron a China para reducir costos y aprovechar esa mano de obra abundante que tiene China, esos beneficios fiscales y otros beneficios más que tienen en ese territorio, y relocalizarlos, ¿no? Es una estrategia más para hacer esta relocalización de las cadenas de suministro globales, etcétera. Ahora, tampoco hay que perder de vista lo que ha venido sucediendo los últimos años, ¿verdad? Que se agudizó bajo la administración de Donald Trump en esta tensión y en estas medidas tan agresivas que en el apartado comercial, económico, financiero se han tomado hacia China. Sí. Si una corporación multinacional observa que sus intereses van a ser vulnerados por estas grandes decisiones de los gobiernos, ¿verdad? Pues yo mejor busco otro lugar en donde establecerme y no depender tanto, como tú bien lo señalabas, de una sola empresa, una sola fábrica o planta que esté proveyendo a otros países, ¿no? En este caso, incluso fíjate, yo escuchaba, no recuerdo, a un especialista en la materia que señalaba de cómo es importante la flexibilización que deben de tener las líneas de ensamblo de producción en la industria para que un cierre temporal o parcial en una planta china por un brote de COVID pueda permitirle a una planta acá en Tijuana, hermana de aquella, poder echar a andar líneas de producción, ¿verdad? Y evitar el desabasto, que ha sido todo un tema en el contexto actual, ¿verdad? Y que forma parte de este ambiente económico turbio o negativo. Y aquí yo te voy a comentar, ¿verdad? O te voy a mencionar tu opinión en el apartado geopolítico con esta escasez de los chips famosos que se ha dado a nivel mundial, en donde hay que tenerlo presente. Hay dos monstruos de los que ya poco hemos hablado, pero que en su momento incluso pudiéramos profundizar, que es el caso de la empresa TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur. Ellos concentran, nada más para darnos una idea, el 83% de la producción mundial de chips de procesador y el 70% de la producción mundial de chips de memoria. Sí. Entonces, ¿tú qué opinión tienes, Andrei, cuando escuchamos, ¿verdad? Y lo abordábamos en otros episodios de este podcast, de que Estados Unidos ha hecho mucho hincapié en
en defender a Taiwán, en romper esa pues política que por muchos años ha existido en Estados Unidos de One China, ¿no? Ujú. Y también en declararle a su homólogo coreano del sur, pues que los ejercicios militares van a continuar en la península y que ellos los van a defender y la inteligencia militar está fluyendo hacia esas dos regiones. Digo, cuando uno lee que ahí están dos de las empresas más importantes de semiconductores y Estados Unidos queriendo defender a esos dos países o dos regiones, pues uno empieza a sospechar de ello, ¿no? Sí, 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 definitivamente esa parte de los chips es clave, ¿no? Tendríamos que recordar lo valiosos que son los chips que se están creando en estos territorios, Taiwán y Corea del Sur, para prácticamente la vida actual, posmoderna, ¿no? Celulares, vehículos. Incluso para grabar y proyectar este ejercicio de podcast, ¿no? Son fundamentales en esta época esos microchips. Entonces, yo creo que pues sí guarda una relación bastante interesante ahí en cuanto a esos intereses que tiene Estados Unidos en estos territorios, ¿no? Ese conocimiento que tienen los taiwaneses y los coreanos del sur para crear estos microchips, pues es parte, ¿no?, del interés que tiene Estados Unidos para guardar estos territorios, arroparlos y pues lanzar amenazas como fueron tan explícitas por el presidente Biden hace poco tiempo, ¿no?, de que si estaría dispuesto a atacar militarmente a China si decide invadir a Taiwán, y pues es parte, ¿no?, de estos intereses que se tienen en los territorios, porque son aspectos fundamentales para la economía mundial, este conocimiento, y que deriva de la especialización que han tenido estos territorios, ¿no? Sí. O sea, han sabido especializarse muy bien en aspectos, como hemos dicho, ¿no? Son fundamentales para que la vida funcione en la actualidad y podamos comunicarnos así a través de estos medios digitales. Claro, desde un teléfono inteligente hasta un misil hipersónico, dependen de estos chips. Así ¿verdad? es. Y que le ganaron la carrera a las empresas estadounidenses, ¿no? Hay todo un tema ahí relacionado en una preocupación muy latente por parte de los corporativos estadounidenses que se dedican al tema, en decir, ¿cuándo fue que los asiáticos nos rebasaron en la carrera? Sí, pero bueno, también han invertido mucho estos dos territorios en investigación y desarrollo, ¿verdad? No se han quedado atrás, como sí se ha quedado el caso mexicano, por ejemplo, que se ha quedado muy atrás en destinarle una parte del Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo. Estos países, pues desde hace unas décadas lo han entendido muy bien y han dedicado pues más del 2% del Producto Interno Bruto, pues equiparándose con países como China, como Estados Unidos u otros, y eso es clave en estos procesos para que existan estas especializaciones, ¿no? Están convencidos que a través de la investigación y el desarrollo pueden sacar adelante estos territorios que no están tan favorecidos por la geografía, por los recursos naturales, como si estamos aquí en México. Entonces ellos, a pesar de esas limitaciones, explotan muy bien otras ventajas. Sí, han maximizado muy bien otras ventajas, y ahorita vemos, ¿no?, cómo pues tiene implicaciones importantes para la economía del mundo, visto desde dos gigantes, Estados Unidos y China, ¿no?, que exacto quieren influir allí. Ahora, aquí no hay que perder de vista también las afectaciones sanitarias que a la economía mundial le han pegado, le han impactado en estas últimas semanas, ¿verdad? Por esta quinta ola del COVID-19 que detonó en regiones clave no nada más para la economía china, sino para la economía mundial, como lo fue Shanghai. Y este brote también, que digo, aquí yo lo observo más en un contexto político, geopolítico, en Corea del Norte, ¿verdad? Ahí sí me despierta sospechas, al ser un país tan hermético, ¿verdad? Pero bueno, eso tal vez lo podamos abordar en otro tema, en otro capítulo, pero esta quinta ola del COVID-19 en China, Andrei, en este documento que has citado, ¿verdad?, de un corporativo importante de estos llamados Big Four de PricewaterhouseCoopers, ¿qué mencionan de las afectaciones de la economía mundial por esta
cuasi parálisis que ha sufrido China, ¿verdad? Ujú. Incluso, pues al menos en los medios occidentales se ha hablado mucho de una tensión social, ¿verdad? Que no sé si sea magnificado o realmente esté sucediendo, pero de que la situación no ha sido nada fácil Ujú. en el tema de China, ¿verdad? Sí, no ha sido sencillo. Me gustaría hacer el comentario también de que si alguien quisiera ver este informe, es un informe que resume el primer trimestre de 2022 en la economía de China. Pues que nos escriba también, ¿no? Por si quisiera Claro, tenerlo, que claro. nos escriban ahí a todas las redes sociales y con mucho gusto se los compartimos para que los lean a profundidad. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este panorama económico chino por esta nueva ola de COVID-19? Bueno, que en el primer trimestre de 2022, pues a pesar de que sí hubo un golpe a la economía china, hubo un 0,8% de crecimiento más alto con respecto al año pasado, ¿no? O sea, tampoco está como todo muy crítico todavía, ¿no? Pero bueno, sabemos que China venía creciendo en tasas promedios del 10%, ¿verdad? Desde hace ya unos años. Desaceleraron la economía y después COVID-19 los golpeó y se recuperan y llegan a crecer hasta el 5 o 6% en promedio. Pero entonces se estima que en este primer trimestre de 2022 la economía de China creció al 4,8%, que a ver, tampoco es malo, ¿no? Aquí Muchos envidiaríamos esas sí, tasas. claro, ¿no? Aquí pues nos proponemos crecer al 3% y no recuerdo que lo hayamos logrado en los últimos 10, 20 años, No, ¿verdad? salvo los efectos de rebote que hemos tenido después de crisis, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, se espera en ese sentido que haya un decrecimiento importante en este trimestre y en los próximos meses para la economía de China. Así que opiniones sobre esta afectación directa. Mira, Jorge. yo definitivamente sí encuentro que la economía china pesa bastante para... Hay que verlo en esta analogía como si fuera un ferrocarril y las locomotoras ahí más fuertes o las primeras es Estados Unidos, China. Sí. Pondríamos una tercera locomotora que jala al resto de vagones como la Unión Europea, Uh-huh. ¿verdad? Donde el conductor de esa locomotora sería un alemán, Uh-huh. ¿verdad? Y tal vez una cuarta que hablaríamos de Japón, Sí, ¿verdad? definitivamente. Entonces, cuando una de esas locomotoras está teniendo problemas para moverse en sentido positivo, pues termina por repercutir en la economía del planeta. Sí, un apunte aquí con esta metáfora que haces de las locomotoras, pues recordar que esa crisis de 2008-2009 no se resintió tanto porque la locomotora china seguía creciendo, ¿verdad? En Exacto. aquellos años, mientras que la de Estados Unidos estaba un poquito ahí grave, Sí, con fuertes consecuencias, y por eso quizás esa crisis económica que se planteaba que iba a ser tan complicada, pues al final no se sintió tanto, ¿verdad? Porque la economía china seguía impulsando al resto del mundo, ¿no? Sí, el epicentro de esa crisis fue precisamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú señalas es cierto. Entonces, ¿qué importancia tiene que estas 4 locomotoras vayan caminando a un ritmo sostenible, ¿verdad? Sí. Y que el resto de los vagones también contribuya para lo propio. Yo creo que, si bien es cierto, el panorama no ha sido sencillo desde el apartado social y económico tal vez en China, lo cierto es que yo tengo la confianza en que van a recuperarse en la segunda mitad de este 2022. Incluso ya hablan algunos en los medios occidentales de problemas políticos al interior del Partido Comunista Chino, ¿verdad? En este proceso que se avecina. Yo no creo que ahí el tema, que de hecho podríamos hablar o analizar eso en un futuro, porque son acontecimientos importantes, ¿verdad? Sí. Entonces la economía china, en pocas palabras, creo yo que se va a recuperar en esta segunda mitad. Afortunadamente ellos no tienen los problemas inflacionarios que tenemos acá en Occidente y su solvencia financiera les ayuda a afrontar de manera muy, muy interesante cualquier desajuste o problemática que amenace pues los buenos resultados económicos y financieros. Sí, yo creo que
el Partido Comunista de China está convencido de que no pueden tener otra crisis económica importante, grave, porque si no va a haber fuertes consecuencias, ¿no? No quieren vivir otro Tiananmen, ¿no? No quieren vivir estos episodios amargos en la historia de China, y mantener la economía boyante es clave, y creo que ellos lo entienden muy bien, y pues creo que van a hacer los ajustes necesarios, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener esto para México? Recordar a la audiencia también que China desde hace 2 décadas, diría, ¿no? Desde 2003 es el segundo socio comercial de México, esto sin ser parte del TMEC, del TLCAN. Y en el tema de las importaciones y exportaciones, este informe de PwC está diciendo que China mostró un crecimiento y las importaciones y exportaciones crecieron al 10,7% en el primer trimestre. Entonces, bueno, no todo está perdido, la economía de China está pues pasando un momento complicado, pero también soy optimista de que los ajustes se van a hacer, porque yo creo que de eso están muy bien conscientes los chinos, especialmente los que toman las decisiones de que no tendrían por qué vivir otra crisis, ya que eso tendría consecuencias muy importantes a mediano y largo plazo hacia todos los proyectos. Jorge, palabras para concluir esta interesante charla. Mira, aquí a mí sí me llama mucho la atención qué va a suceder los próximos meses, pero no tanto en la economía china, sino en el apartado político-social y la posible injerencia que puedan tener ciertos actores en esa estabilidad que ha logrado el Partido Comunista Chino a través de estos años, ¿verdad?, en el país. Sí. Ahí es interesante lo que... Digo, están muy bien blindados, por lo menos así lo observamos desde acá, pero hay que recordar que hay bastantes formas, ¿verdad?, de que en el mundo moderno un país pueda ser desestabilizado por alguien externo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tema muy interesante. Digo, pensando mal, podemos encontrar a veces respuestas o cosas por ahí que llamen la atención. Pero en general, para dar mis últimas palabras y que pueda cerrar este episodio, Andrei, yo creo que el panorama de la economía mundial es gris, ¿sí? Las cosas no pintan bien, sobre todo en el contexto económico, ¿verdad? La parte financiera se ha logrado llevar de una manera adecuada, pero algunas variables macroeconómicas como la inflación, como el crecimiento, no han sido positivas en sus resultados. Yo creo que le va a costar mucho al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Incluso es interesante el escenario político también en México de cara al relevo presidencial en 2 años, pero hay que pensar en que esto va a ser algo temporal. Ojalá así sea. El COVID parece ser esa quinta ola no nos llegó al occidente, lo cual ya es bastante decir. Y por fortuna eso ha permitido que nuestras economías, sorteando todos estos puntos y problemas que hemos mencionado hoy, puedan seguir avanzando y recuperando esa velocidad de trote que traían previo al COVID-19. Muchas gracias por escucharnos en este episodio donde hemos comentado la situación económica del mundo y sobre todo poniendo el acento, como siempre, desde China, ¿verdad? Así que bueno, un agradecimiento especial a UABC Radio por todo el apoyo y seguimos entonces en contacto. Recordarles todas nuestras redes sociales en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Weibo también, SecBC UABC. Manden preguntas, comentarios para estos episodios y seguimos en contacto. Hasta luego. Nos vemos, Andrei. Gracias. Bye.